Gracias a Dios por estos preciosos tiempos que tenemos de adorarle y de alabar su santo nombre. Amén. Bien, hoy vamos a tener un tiempo especial en nuestro culto de estudio bíblico esta noche. Y el título de la enseñanza hoy es Principios espirituales en la enfermedad de Naamán. Ustedes recuerdan quién es Naamán, ¿verdad? Sí recordamos quién es él. Y bueno, a veces suceden cosas que uno piensa no son. O a lo mejor se equivoca, no, la palabra del Señor no es el Señor el que me está hablando. Y tal vez cosas como un poco loquitas podríamos pensar muchas veces, pero Dios nunca se equivoca. Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Y lo que Él dice, eso es. Amén. Así que vamos, por favor, a Segunda de Reyes. Vamos a dar lectura. Inicialmente vamos a dar lectura a todos los pasajes del 1 al 14. Luego los iremos desglosando durante la enseñanza. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a incomodarnos un poquito y vamos a dar lectura a estos pasajes. La bendita palabra del Señor se la lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido, ¿dónde me quedé? Se me perdió. Bandas armadas. Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Verso 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y tu carne, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Verso 12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, enojado, dice. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío,
si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Verso 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Padre amado, todopoderoso Rey, gracias, Señor, por esta bendita palabra suya, Dios mío. Gracias, Padre, porque usted, Señor, nos ha dejado esta palabra preciosa, Señor, para que cada día aprendamos más de ella. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada espacio que tendremos esta noche, Dios mío. Gracias, Señor, porque usted permite que podamos nosotros entender y comprender lo que usted desea decirnos, Dios mío. Ayúdenos, llénenos de la sabiduría que viene solamente de parte suya, Señor, y que podamos ser oidores, no oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, bendito Padre. Aleluya. Démosle un gran aplauso a nuestro Señor Todopoderoso, porque Él es tan bueno, ¿verdad? Él permite los tiempos son perfectos y los tiempos son del Señor. Y estamos hablando, cuando leíamos al principio, ¿no es cierto? Se estaba hablando ¿de qué? De Siria, quien en ese momento es un imperio que ha estado dominando a las demás regiones, incluso dominaba a Israel. Amén. La cosa es que Dios estaba usando a Naamán, porque dice la palabra de Dios que por medio de Naamán, dice, Jehová había dado salvación a Siria. Así dice la palabra. O sea que Dios estaba detrás en juicio contra su pueblo, Israel. Y estaba usando a este general, al general de en ese momento el imperio más poderoso, ¿ya? Siria era el imperio más poderoso en ese momento. O sea, él era un hombre grande. Él era un hombre grande, no imagínense, pero ¿de qué le servía a un hombre poderoso, a un hombre exitoso, a un hombre millonario? Porque él tenía mucho dinero, teniendo el favor de todo un país, del rey mismo del país más poderoso, pero con esa tremenda enfermedad, con lepra, una enfermedad que lo aislaba. Aunque no eran en ese entonces, en ese lugar, las mismas leyes que habían en Israel, no eran las mismas leyes, ¿no? Que los leprosos tenían que vivir en las afueras de la ciudad, porque allá era más fuerte todavía, ¿sí? Pero él no podía, por ejemplo, hacer cosas especiales como abrazar a su esposa, no podía. No podía abrazar a sus hijos, porque esta enfermedad era una enfermedad muy, muy contagiosa, ¿verdad? Entonces, eso significa que él estaba lamentablemente viviendo una situación completamente, como podría decirse era una miseria eso en ese entonces. Amén. Y qué triste. Y es esta historia de la vida de Naamán. Podemos encontrar principios espirituales en esta historia. Lo vamos a hacer y son muy importantes porque son aplicables en todas las situaciones que nosotros vivamos, especialmente en situaciones difíciles. Porque ¿quién no ha enfrentado situaciones difíciles? Yo creo que todos hemos enfrentado situaciones difíciles, ¿verdad? Y aquí vamos a aprender ciertas cosas con este contexto. Como primer principio, el título del primer principio es: hay situaciones en la vida que nosotros solos no las podemos solucionar. Amén. Decía el verso 1, yo dije que íbamos a ir desglosando, ¿no?
Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Entonces, Naamán era un super valiente extremo. Amén. Tenía muchas cosas de valor. Él tenía autoridad, él tenía poder, él tenía una buena posición económica, o sea, tenía billete, tenía buena plata, ¿verdad? Tenía buena, tenía la admiración de las personas. Muchas personas lo admiraban, porque claro, él decía, imagínense, ¿no? Yo me imagino cómo sería él para que tenga ese cargo y toda esa situación, ¿no? Y dice que muchas personas lo admiraban y tenía también buenas cualidades. Pero todo eso que tenía no era suficiente para poder vencer esa enfermedad tremenda que era la lepra que padecía. Ante esa enfermedad, Naamán, el gran general de Siria, él era impotente. Y muchas veces nosotros nos hemos sentido, ¿verdad? Nos hemos sentido impotentes ante ciertas cosas. Tal vez situaciones difíciles, tal vez enfermedades, tal vez cuestiones que nosotros no hubiésemos querido que suceda. Que nosotros no quisiéramos que esté alguien, tal o cual persona, padeciendo. Refiriéndonos a este hombre, Naamán, él llevó grandes riquezas y más adelante lo estaremos mirando. Él no escatimó recursos, amén, para lograr el objetivo. Y lo mismo nosotros a veces hacemos, ¿cierto? Que yo me recuerdo en aquella época, siempre puedo dar como un poquito mi testimonio, lo que yo he vivido, ¿no? Y yo me recuerdo que cuando tenía que, me diagnosticaron aquello, yo tenía que hacerme ver en la medicina pública. Y bueno, ahí no había posibilidad de que sea muy rápido. Dios se movió en el asunto. Pero no se escatimó, se buscó y gracias a Dios el Señor utilizó una persona y se hizo todos los medios posibles, ¿verdad? Todos los medios posibles y gloria al Señor, salí victoriosa de eso. Pero hay muchas personas que tal vez tratan de hacer muchas cosas, pero no lo logran. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos de una manera muy humana. Pensamos que humanamente nosotros lo vamos a conseguir y que vamos a conseguirlo todo, pero muchas veces no es así. El Señor es el que tiene la última palabra. ¿Cuántas personas hoy en día tienen tal vez muchas cosas, materialmente hablando me refiero, tal vez buenos puestos de trabajo, tal vez muchas riquezas, tal vez buenos salarios, tal vez, posesiones, amistades influyentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no pueden hacer nada para arreglar una situación que de pronto están viviendo, qué sé yo, enfermedad, depresión, rebeldía de los hijos, vicios, etcétera. Que eso no se soluciona con dinero, ¿no es cierto? Y Naamán va listo para pagar muchísimo por su sanidad, porque él la deseaba. Eso es lo que él quería, ¿ya? Naamán, al igual que nosotros, necesitaba la ayuda de alguien más poderoso que él. ¿Y ese alguien quién es? Es nuestro Dios, nuestro Todopoderoso. El segundo principio, hay que poner atención a la voz de Dios. La sanidad de Naamán no comenzó en la clínica de un gran médico, ¿verdad? No comenzó tomándose las medicinas más caras, costosas y difíciles de conseguir, sino que comenzó por las palabras de una humilde muchacha que servía a la esposa de Naamán, ¿verdad? Vamos otra vez, les voy a invitar a que volvamos a leer para que no nos durmamos. 2 al 4.
Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: esto, así, ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Cuando usted ve de pronto en el libro de Crónicas, por ejemplo, cuando Siria está dominando a Israel, mencionan dónde existen estas bandas armadas que llevan cautivos a las personas de Israel a Siria, las llevan cautivas, ¿ya? Y entre esos estaba esta muchacha. Entre esas personas cautivas que llevaban estaba esta muchacha, dice la Biblia, la cual terminó sirviendo a la mujer de Naamán. Y esta sierva le dijo así, ¿verdad? Señora, era una mujer en un exilio. Esta muchacha era una mujer que se encontraba en un exilio, pero con una fe clara, con una fe grande, ¿verdad? Con una fe en el Dios de Israel. Y aunque servía a otro señor y servía a otra tierra, a donde quiera que uno vaya es lo que el Señor nos enseña a hacer. Esa luz en medio de las tinieblas, una luz que no se puede apagar, ¿verdad? Nosotros debemos ser esa luz que no se puede ocultar, ¿no? Siendo la luz por donde quiera que usted vaya. Tiene que ser un testimonio para aquel que no conoce del Señor, en donde uno esté. Y esta muchacha lo fue. Ella no se quedó callada, ¿verdad? Ella dijo, se atrevió a decir y a decirle a su señora cuál era el secreto, qué era lo que él debía hacer. Y muchos pensamos que la solución a nuestros problemas o la sanidad de nuestras enfermedades viene solamente de los expertos, de los médicos, de los grandes abogados y todo. A veces nos enfocamos en las personas, a veces nos enfocamos en otro ser humano, ¿verdad? Pero el grande, todopoderoso, el que hace todo es el Señor, no es un ser humano. No debemos enfocarnos o tal vez en una o tal medicina. Mire, la fe de cada persona es diferente, ¿verdad? Eso sí lo sabemos, ¿no es cierto? La fe de cada persona es completamente diferente, pero debemos enfocarnos en el Señor, enfocarnos en lo que dice su palabra, que su palabra sea esa lumbrera a nuestros pies, ¿verdad? Pero posiblemente Dios nos ha dado la solución por medio de personas que estamos menospreciando, que pensamos que no vale la pena tomar en cuenta. Es lo que le sucedía a esta chica, a esta muchacha, dice la palabra. Y quizás Dios nos ha hablado por medio de alguien, por medio tal vez de nuestros padres, por medio de alguien no sé. Y no escuchamos. Y no escuchamos esa voz del Señor. Dios es nuestro Rey, nuestro Dios de milagros. Él es el que hace las cosas imposibles. Y Dios habla de maneras inesperadas, que uno ni siquiera se puede imaginar, ¿verdad? Pero el Señor siempre se está comunicando con nosotros. Lo que nosotros debemos hacer siempre es buscar, escuchar la voz del Señor. Porque si no buscamos, no pasa nada. El Señor puede decirnos, pero no escuchamos porque estamos sordos y ciegos. Amén. El tercer principio, los milagros no se compran. En los versos 5, 6 y 7. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y bueno, cuando uno se pone a analizar todo lo que estaba llevando él, solo en los talentos ya son millones.
luego con las 6,000 piezas de oro y bueno, mejor dicho, él llevaba riquezas. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Verso 7. Luego que el rey de Siria leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Él ya se fue por otro lado, ¿no? O sea, él ya pensó otras cosas, otra cosa ya pensó. Naamán no sabía cuánto le iba a costar su sanidad. Pero él pensaba que con todo eso que llevaba lo iba a conseguir. Pero como era un hombre súper poderoso y pudiente, como lo había dicho, él no escatimó. Él llevó todo lo que podía llevar, todos los recursos y todas las riquezas para pagar su sanidad. O sea, que el rey de Siria pensaba que el rey de Israel sabía de este profeta y tenía la fórmula para solucionar o sanar la lepra. Estaban mirando ¿a quién? Estaban mirando al hombre, ¿cierto? A lo físico ellos veían. Ellos no veían todo lo espiritual que venía consigo. Y el rey de Siria estaba acostumbrado. Él estaba acostumbrado a obtener todo comprándolo, ¿no? Y de esa manera quería obtener también ese milagro para su general. Y muchas personas, y hasta personas que seguimos al Señor, piensan que ofreciendo dinero a Dios van a obtener su milagro. No es el caso de nosotros. Aquí no. Aquí ninguno de nosotros piensa así. Porque Dios es bueno y es todopoderoso, ¿cierto? Pero sí hay personas, lamentablemente, que así piensan, ¿no? Y que eso significa que su corazón no es recto, que su corazón no es puro, como el corazón que busca que el Señor que nosotros tengamos. Amén. Nuestra vida debe ser tan transparente ante el Señor. Nada puede comprar a nuestro Dios. Solamente nosotros somos esa ofrenda de amor hacia el Señor. Él quiere solamente eso de nosotros, que nosotros le demos el primer lugar, que Él sea para nosotros lo primero. Amén. Hechos 8 del 18 al 21. Hechos 8 del 18 al 21. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Comprendamos muy bien algo. Dios no necesita nuestro dinero. No tratemos de comprarlo. De nada sirve pagar por oraciones o dar una ofrenda para tratar que Dios obre un milagro. Mire, Dios es tan perfecto y Él no es interesado. Amén. Lo único que el Señor quiere es nuestros corazones, nuestras vidas, pero también quiere que seamos obedientes, ¿no? En algún punto se puede hablar de dinero, por supuesto, y eso es otro punto, es obediencia al Señor. Pero esto es diferente, porque así es como podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros creemos que Él lo va a hacer. Juan 11:40. Juan 11:40. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios. Sin fe es imposible agradar al Señor. Así que nosotros debemos creer que el Señor lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Como cuarto principio, Dios no obra como nosotros queremos, sino como Él lo decide. Amén. Segunda de Reyes 5, del 8 al 12. Bueno, hemos estado leyendo ya, ¿no? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro. Claro, él tenía que definitivamente ir con sus caballos y su carro, porque si no, ¿cómo llevaba todo lo que él estaba llevando de riquezas, verdad? Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue, ¿qué dice la palabra? Se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán se fue de la casa de Eliseo bravísimo, echando chispas de enojo, ¿cierto? Porque él pensaba que el profeta saldría rapidito, ¿no es cierto? Y le iba a decir: ya, tú tranquilo, ya, estás sanito. Entonces, él pensaba eso, ¿cierto? Venga, y listo. Y que él saldría, él personalmente, más encima, él pensaba que él saldría a atenderlo. O sea, ¿y cómo así me manda otro más encima? No, o sea, estaba que reventaba. Y él pensaba que lo tocaría y lo sanaría. Eso pensaba él. Pero en lugar de eso, Eliseo le mandó un mensajero y lo mandó a lavarse en el Jordán 7 veces. Y nosotros somos así a veces. ¿Sí les ha pasado? Yo digo que sí. Porque yo sí he querido rápido las cosas. Y a mí me ha tocado pasar procesos, mire, procesos, Dios mío. Y uno de ellos todavía lo sigo cursando. Amén. Y es en el tiempo del Señor. Y así somos nosotros, sí. Muchas veces con el Señor creemos que los procesos que pasan otras personas, y sí me ha pasado, no, ¿cómo es posible? Pero mira cómo está, ¿no? Y tal persona o tal o cual persona, claro, no estoy diciéndole ahora, ¿no? Estoy hablando en mis principios de ser cristiana, de ser seguidora del Señor. Sí, yo a veces decía, y bueno, ¿y por qué a tal y a mí no? Sí, muchas veces sucede eso, pero los procesos, como les decía hace un momentito, en cada uno es diferente. Muchos cristianos somos como Naamán. Creemos que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros queremos, ¿no? Que las haga en el tiempo que nosotros queremos y así como nosotros, ¿sí? Y si no es así, yo me enojo y chao, y me fui. De aquí me voy porque sabe que aquí no conseguí lo que yo quería. Y me fui. Amén. Creíamos que Dios, el mismo día que oramos, nos sanaría. Y sí, yo le decía al Señor: a ver, Señor Padre mío, yo tengo que creer. Y cuando estuve en los primeros 4 días, me acuerdo, en el hospital, miren, me da vergüenza a veces acordarme. Los primeros 4 días, cuando yo estaba en el hospital, me iban a hacer la yodoterapia. Cuando aparece el doctor con la yodoterapia, yo pensé que era algo grande que me iba a poner como que no sé. Y le veo que llega con un frasquito así, con un poquitito de... Yo le digo que qué era eso, y el yodo radioactivo que costaba $3,000. Yo, ¿eso cuesta eso? ¿Y eso me va a sanar a mí? ¿No? Entonces me hizo tomar
¿ya? Y cuando yo tomé, obviamente ya nadie podría acercarse a mí porque le iba a contaminar con el yodo, ¿no es cierto? Entonces me pasaban la comida por un huequito de una puerta. Y yo en ese cuarto de hospital, yo me preguntaba de muchas cosas, decía, no, pero que ni que tuviera qué. Y en verdad yo a veces decía, ni que tuviera lepra. ¿Por qué? ¿No? Y me pasaban la comida así, pero yo no era como rebelde, no. Sí, yo era súper tranquila, el resto nadie sabía, solo todo esto sentía yo, pensaba yo y solo en mí se quedaba aparentemente, pero el Señor conoce nuestros pensamientos, Él conoce todo y me da vergüenza con el Señor, obviamente le pedí perdón. Como al segundo día, porque tenía que estar 4 días en el hospital y que obviamente nadie podía llover ni nada, yo me paré en la ventana y miré para abajo y veía a las personas que pasaban. Oye, me daba a mí como coraje. Yo decía, ¿y cómo es que todas esas personas pueden pasar y están bien y se ríen y no les pasa nada? Y yo, míreme cómo estoy aquí, encerrada, tomando estos medicamentos que por último nadie puede acercarse y más encima con el miedito de que a lo mejor ese cáncer se vaya por todas partes de mi cuerpo. Y me recuerdo que en uno de esos pensamientos y todo me llegan unos mensajes del pastor, de mi pastor en ese entonces. Y me dice, recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y estás pasando por una prueba en donde tú debes demostrar que tú le crees a Dios. Y entonces ya saben cómo me puse, ¿no? O sea, llore, perdón, Señor, ya está bien, ya no digo nada, hágase en mí su voluntad. Amén. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, y nosotros queremos que, no, yo sí quería que el Señor me sane ya, de una, pero no, fue un proceso, tuve que pasar y, bueno, ustedes sí conocen todo lo que les he ido conversando a lo largo de estos años. El Señor me tiene aquí, el Señor me levantó, no fue rápido. Sí se necesitó buen tiempo para que esto suceda, para que yo pueda pasar esa prueba, tuve que pasar tiempo. Mire, ahora está dando a luz mi hija, bueno, está en labor de parto. Y me recuerdo, en este momento me recuerdo que en esa época mi Priscila estaba en embarazo. Y yo no me podía, peor ella podía acercarse. Y mi niña, mi Vicky, estaba pequeñita todavía. Ni ella ni la hija embarazada podían acercarse a cuadras de distancia. O sea, yo no les vi prácticamente 3 meses. No les vi. Solo podíamos chatear un poquito, pero mirarnos, no podíamos. Y son cosas que tuve que pasar para poder aprender. Porque el Señor todo lo que nos permite pasar es por algo, es porque hay un propósito. Y bueno, hablando de propósitos, les quiero, poniendo un paréntesis, quiero conversarles. ¿Recuerdan el miércoles quienes estuvieron aquí? Yo decía, bueno, el propósito del Señor era que mi esposo salió a las 6:30 de aquí, tenía que estar en Quito a las 11, pero no sucedió eso, ¿verdad? Estuvo todo el día en Borja, ¿ya? Varado ahí. ¿Y sabe qué? Cuando yo dije eso, pero yo no sé, el Señor tiene su propósito y yo no sé cuál será el propósito del Señor en este momento, no lo entiendo, solo sé que lo desvió y en lugar de Quito está en Borja. ¿Se acuerdan que dije eso? ¿Quién estuvo aquí? Bueno, mi esposo me conversó. Que cuando yo dije eso, se rieron él y 3 más, que estaban, o sea, no se rieron en manera de burla, sino como que sonrieron, dijeron, wow, sí. Porque mi esposo estuvo compartiendo la palabra a 3 personas, el mecánico, la esposa del mecánico y la dueña de la mecánica. El mecánico cristiano apartado, ¿ya? La esposa del mecánico estuvo yendo a la iglesia hasta los 12 años, su familia es cristiana, pero ella oídos sordos. Y la dueña del lugar
hace 6 meses aceptó a Cristo en su corazón y estaba en esa duda de que ¿sigo siendo católica o me hago cristiana? ¿Sigo siendo católica o me hago cristiana? Amén. Entonces el Señor tiene propósitos, ¿no? Sí, fueron incómodos, porque es incómodo para mi esposo tener que estar ahí todo el día y para mí también, qué preocupación, porque yo sí estaba también pensando, Dios mío, mi esposo, la verdad. Pero el Señor tiene los propósitos y son en el tiempo que Él lo permite. Amén. Así que, bueno, volviendo al tema. Nosotros debemos creer que el Señor Todopoderoso tiene todo bajo control y que Él es el único que puede hacer todo lo posible. Dios conoce y trata con nosotros de acuerdo a su buena, a su agradable y a su perfecta voluntad. Amén. El quinto principio, humildad y obediencia son la clave para su milagro. Y en los versos 13 y 14 decía, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿No? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Estamos o no estamos necesitados del poder precioso de Dios? Yo creo que todos estamos necesitados de ese poder, del poder de Dios en nuestras vidas. Eso le hicieron ver sus siervos a Naamán. Si le hubieran pedido una gran cosa, él lo hubiera hecho. Y entonces al fin, ya Naamán se convirtió. Amén. Fue humilde en aceptar que el necesitado era él, ¿verdad? No Eliseo. Y fue obediente para hacer lo que Dios le mandó a hacer por medio del profeta. Su fe, su humildad y su obediencia produjeron algo maravilloso en su vida. Quedó limpio como la piel de un niño. Amén. ¿Y por qué refiere como la piel de un niño? ¿Por qué creen ustedes? Mateo 18:3 dice la respuesta. Mateo 18:3 y 4. Allí está la respuesta. Y con este versículo vamos a concluir el estudio de esta noche. Dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Hay que ser como niños, mis amados hermanos y hermanas, para ver la gloria y el poder de nuestro Padre Celestial. Y bueno, una serie de cosas que el Señor nos manda a hacer. Y en especial creerle, creer que Él es todopoderoso, que Él es el gran yo soy, que Él es el principio y es el fin, que Él es todo para nosotros y que nada ni nadie nos puede separar del Señor y de su amor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Gracias porque usted, bendito Rey, es quien nos guía, Señor. Usted es el que nos da todo lo que tenemos, Padre amado. Necesitamos creer que usted lo hará. Queremos, Señor, ser agradable para sus ojos, Dios mío. Ayúdenos, Padre, ayúdenos, Señor. Ayúdenos a seguir adelante, ayúdenos a hacer ese testimonio vivo para muchos, para aquellos que no lo conocen, Señor. Y aún para nuestro
entorno, nuestra familia directa, nuestros próximos, Señor, que son los que más cerquita están a nosotros, Padre amado. Señor, ante usted inclinamos nuestro rostro para decirle: Abba, Padre, papito lindo, gracias por amarnos, gracias por guiarnos, gracias por levantarnos. Señor, en sus manos estamos. Le pido, Señor, por aquellas peticiones, Dios mío, que tenemos como iglesia. Estamos ante grandes necesidades, Señor. Le pedimos, Padre amado, por Fernando Caiza, Señor. Es un ancianito que mi esposo conoció hoy, Padre amado, usted sabe quién es, Señor, y está debatiéndose entre la vida y la muerte, Señor. Pero sabemos, Padre, que usted tiene todo bajo control y que usted lo puede levantar, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo. Pongo nuevamente ante sus pies, Señor, la vida de mi hija Kaylee, Dios mío. Sea usted acompañándola, Dios, dele la fuerza necesaria, Padre amado, para traer al mundo esa preciosa bebé que usted ya la conoce antes de estar en ese vientre. Gracias, Dios mío, porque usted hace su obra completa y perfecta, Dios. Le doy las gracias, Señor, que como iglesia estamos juntos, Dios mío, unánimes en un mismo sentir. Oramos los unos por los otros, Señor. Usted conoce las necesidades de cada una de mis amadas hermanas y hermanos, Señor. Sea usted poniendo, Padre Celestial, Todopoderoso, Rey, todas las soluciones, Dios mío, si son problemas, si son conflictos. Sanidad, Padre amado, si son situaciones de salud. Resolviendo problemas económicos, Padre amado, si los problemas son de esa índole, Dios mío, en las finanzas, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque usted sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Le pedimos, Señor, por nuestros amados hermanos de la tercera edad, por nuestra hermana Conchita, Señor. Le pido por nuestra hermana María Vega, por el hermano Benito, por el hermano Juanito, Señor. Le pedimos, Dios mío, por nuestra hermana María Granizo, Padre amado. Nuestra hermana Victoria Cabrera, Padre amado, todopoderoso. Ella está a puertas de ser sometida a una cirugía, Dios. Señor, para usted nada es imposible, Señor. Usted es nuestro médico, el que nos levanta, Padre amado. Le doy gracias, Señor, por las autoridades de la iglesia, Señor, de la iglesia de Dios, por el obispo Samuel Carpio, Señor, por los pastores Marcos, por cada pastor en cada congregación, Señor. Padre, sabemos, Señor, que usted conoce las necesidades en las diferentes iglesias, las necesidades dentro de las iglesias, Señor, porque usted sea usted mismo enviando obreros a su mies. Gracias, Señor, porque usted sea usando a cada uno de mis amados hermanos y hermanas como iglesia, según el propósito que tenemos, Dios mío. Ser esa sal, ser esa luz, poder compartir las buenas nuevas del Evangelio, Señor. Permita que no nos quedemos callados, sino más bien hablemos, Dios mío, hablemos de usted y de su misericordia en cada una de nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, por nuestros amados niños que están estudiando música. Señor, déles la sabiduría que viene de parte suya, Dios mío. Gracias por el profesor que está impartiendo las clases, Señor. Bendecimos a él, bendecimos su familia. Padre amado, también le pedimos, Señor, porque usted abra puertas de bendición, tanto económicas como de tiempo, Señor, para el retiro de varones que está próximo a realizarse, Padre amado. Señor, aquí estamos, Señor,
levantando un clamor, Señor, sobre nuestros jóvenes. Todos nuestros jóvenes que tal vez están entretenidos, que tal vez están dispersos. Señor, escuchen nuestra oración, por favor. Toque el corazón de cada uno de ellos, Dios mío. Y que de igual manera podamos conquistar más jóvenes para usted, Señor. Gracias, Dios, por nuestros hermanos y hermanas que han sido ya sanados, que están cantando victoria, Señor. Le damos las gracias por cada una de ellas y ellos, Dios mío, porque usted ha sido bueno, porque usted ha levantado, porque usted ha brindado la sanidad, Señor, sobre cada uno de ellos. Y por los que ahorita están pasando por dificultad de salud, Señor, que sean levantados en gloria y alabanza de su nombre. Le pido tanto, Padre amado, también por Lolita Rosales, Dios, porque este proceso que ella está viviendo, Padre amado, de acostumbrarse a este nuevo lugar de vida, nuevo lugar donde vivirá, Señor, permita que pueda ser acoplada, Padre amado, bendito Rey. Usted es bueno, Señor, y usted pone sanidad sobre su cuerpo, Señor. Le doy las gracias por cada una de las comunidades que usted va a proveer para visitar, Señor. Que no haga falta, Padre Celestial, nada, más bien, Señor, que podamos tener en abundancia, Señor, porque así dice su palabra, mi Dios bendito. Por todos los misioneros, pastores, evangelistas, Dios, de Medio Oriente, por todos aquellos que están padeciendo y están muriendo, Señor, por causa de su nombre. Padre amado todopoderoso, defiéndalos, Dios mío. Ayúdeles, Señor. Deles ánimo, Señor. Cuánto lo necesitan, Padre amado, bendito Rey. Por la provisión, Señor, en cada hogar. Primero de su presencia, Dios mío, y luego de todo lo que les haga falta, Señor. Gracias, Dios mío, por estar aquí, por escucharnos, por escuchar, Señor, su bendita palabra. Queremos nosotros atesorarla, que sea viva, Señor, eficaz en nuestras vidas. Y qué bueno es alabarlo, Señor. Qué bueno es cantar los salmos a su nombre. Gracias, Señor, porque usted está todo el tiempo con nosotros. Su fidelidad está con nosotros cada día. Usted nos acompaña, usted nos llena de misericordia. Le damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por acompañarnos. Gracias por guiarnos. Gracias por levantarnos. Gracias por animarnos, Señor. Gracias por darnos un aliento más de vida. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén.